Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 17. La titanomaquia décimo en la cima del monte Olimpo, 2 días después, cerca de la cima de la montaña más grande que Beerus jamás había encontrado, el área en la que él y su familia residirían ahora estaba llena de visitantes. Cientos, no, miles y miles de deidades, tanto de menor importancia como de mayor importancia por lo que el dios de cabello púrpura podía suponer, habían llegado aquí. Algunos de ellos, según Metis, habían venido en nombre de grupos más grandes, de los cuales algunos superaban en número a la cantidad de seres aquí con bastante facilidad. Gea claramente había hecho lo que se le pedía, seguro. Beerus no estaba del todo seguro de cómo los había curado para asegurarse de que ninguno fuera espía de la calaña de Cronos, pero no era como si realmente importara. Incluso si algunos de ellos lo fueran, con la configuración de este lugar, la poca información que podrían dar realmente no ayudaría a Cronos ni a ninguno de sus aliados a llegar a ellos. Definitivamente, hubo algunos de ellos que se destacaron más de la manada, lo suficiente como para que Metis se apresurara a informarles a todos sobre ellos. La primera fue una de las titán-hijas de Gea engendrada por ella y Urano, el antiguo gobernante del universo aparentemente antes de ese padre de mierda de ellos. Su nombre era Temis, y estaba justo al frente de la multitud de deidades reunidas a casi 6 pies de altura con sus ágiles brazos cruzados debajo de su amplio pecho de copa D que sobresalía a través de su conservadora túnica blanca que caía a aproximadamente sus pies, y cubría la mayor parte de sus brazos. Su cuerpo, incluso a través de su ropa, era sublimemente curvilíneo con una cintura delgada y caderas anchas que hacían bien en mostrar una figura de reloj de arena oculta debajo. Tenía el pelo oscuro, suave como la seda, recogido en un moño con unos cuantos mechones que cruzaban la mitad de su frente alta, un poco más pequeños que los de Hera, y formaban un arco a los lados de la cabeza y alrededor de las orejas. Justo debajo de eso estaban sus ojos muy separados, que eran de un brillante y cautivador tono lila, que eran a la vez tranquilos y concentrados, similar a cómo sería un juez o un legislador. Sus labios carnosos y rojos tenían una expresión neutra que no revelaba nada sobre sus rasgos perfectos, con una piel más pálida que cualquiera de sus hermanos o hermanas con la excepción de Hades. Entre ellos estaba su pequeña y linda nariz de botón, y debajo estaba su pequeña barbilla que rivalizaba con la de Hera, con una mandíbula tan estrecha y corta como la de Demeter, y pómulos altos y afilados a la par de los de Hestia. En otras palabras, otra diosa cuya belleza era casi indescriptible y avergonzaba a cualquier mujer mortal de cualquier otro universo. Similar a cómo sería un juez o un legislador. Sus labios carnosos y rojos tenían una expresión neutra que no revelaba nada sobre sus rasgos perfectos, con una piel más pálida que cualquiera de sus hermanos o hermanas con la excepción de Hades. Entre ellos estaba su pequeña y linda nariz de botón, y debajo estaba su pequeña barbilla que rivalizaba con la de Hera, con una mandíbula tan estrecha y corta como la de Demeter, y pómulos altos y afilados a la par de los de Hestia. En otras palabras, otra diosa cuya belleza era casi indescriptible y avergonzaba a cualquier mujer mortal de cualquier otro universo. Similar a cómo sería un juez o un legislador. Sus labios carnosos y rojos tenían una expresión neutra que no revelaba nada sobre sus rasgos perfectos, con una piel más pálida que cualquiera de sus hermanos o hermanas con la excepción de Hades. Entre ellos estaba su pequeña y linda nariz de botón, y debajo estaba su pequeña barbilla que rivalizaba con la de Hera, con una mandíbula tan estrecha y corta como la de Demeter, y pómulos altos y afilados a la par de los de Hestia. En otras palabras, otra diosa cuya belleza era casi indescriptible y avergonzaba a cualquier mujer mortal de cualquier otro universo. Y debajo estaba su pequeña barbilla que rivalizaba con la de Hera, con una mandíbula tan estrecha y corta como la de Demeter, y pómulos altos y afilados que estaban a la par de los de Hestia. En otras palabras, otra diosa cuya belleza era casi indescriptible y avergonzaba a cualquier mujer mortal de cualquier otro universo. Y debajo estaba su pequeña barbilla que rivalizaba con la de Hera, con una mandíbula tan estrecha y corta como la de Demeter, y pómulos altos y afilados que estaban a la par de los de Hestia. En otras palabras, otra diosa cuya belleza era casi indescriptible y avergonzaba a cualquier mujer mortal de cualquier otro universo. Sus primeros pensamientos al ver su mirada también habían sido correctos, ya que aparentemente ella era la diosa titán de la ley y el orden divinos, dominios suyos que, por cierto, no se habían utilizado al máximo bajo el reinado de Cronos.
Y con eso, quiso decir casi nada, dado que el señor de los titanes se veía a sí mismo como el que debería hacer las reglas, y nadie más, efectivamente dándole el dedo metafórico. Sabiendo eso, honestamente no fue difícil averiguar por qué pudo haber venido aquí y abandonado a Otris. Y considerando el inmenso poder que podía sentir irradiando de ella, podía ver aún más por qué Metis estaba complacida de tenerla aquí. La próxima deidad no podría haber sido más diferente en términos de apariencia. Su cabello castaño estaba salvaje y despeinado, le llegaba hasta los hombros con rasgos faciales igualmente salvajes que, aunque no eran feos, tampoco se podía llamar exactamente guapos, con ojos marrón verdosos que parecían igualmente protectores, ya que eran indómitos y lujuriosos, con la forma en que miraba a algunas de las ninfas cerca de él. Sostuvo los cuartos traseros, las patas y los cuernos de una cabra, de la misma manera que un cervatillo, lo que al instante trajo una comparación para Beerus con esa cabra ninfa con la que habían vivido en Creta, que si recordaba bien, se llamaba Amalteia. El dios que parecía medio animal tenía las manos de sus fornidos brazos montados en sus caderas, justo debajo de su peludo pecho en forma de barril y junto a sus abdominales destrozados, mientras permanecía de pie. Está lejos de Temis cerca del frente, completamente desnudo, con sus genitales colgando para que todos los vean sin importarle un carajo. Poseidón había bromeado con que probablemente se debía a que estaba orgulloso de estar colgado como un caballo. Sin embargo, si le preguntaras a Metis, tenía más que ver con él, así como con el trío de sátiros, seres que tenían el mismo tipo de apariencia de media cabra que lo flanqueaba, siendo demasiado uno con su propio dominio natural para dar un carajo por usar cualquier cosa. Algo así como Gea, en cierto sentido. Y tampoco era como si fueran los únicos que iban desnudos, ya que había bastantes ninfas que también habían venido desnudas. Tenía más que ver con él, así como con el trío de sátiros, seres que tenían el mismo tipo de apariencia de media cabra que lo flanqueaba, siendo demasiado uno con su propio dominio natural como para importarle un bledo usar algo. Algo así como Gea, en cierto sentido. Y tampoco era como si fueran los únicos que iban desnudos, ya que había bastantes ninfas que también habían venido desnudas. Tenía más que ver con él, así como con el trío de sátiros, seres que tenían el mismo tipo de apariencia de media cabra que lo flanqueaba, siendo demasiado uno con su propio dominio natural como para importarle un bledo usar algo. Algo así como Gea, en cierto sentido. Y tampoco era como si fueran los únicos que iban desnudos, ya que había bastantes ninfas que también habían venido desnudas. El nombre del dios de aspecto salvaje era Pan, y su dominio principal era, imagínate, la naturaleza. Tenía más que eso, pero ese era el más notable. Beerus podía sentir que era poderoso, pero no tanto como lo era Temis, al menos como lo eran ahora con sus verdaderas formas divinas. Metis simplemente sonrió irónicamente cuando señaló eso, y dijo que si Pan decidiera unirse a su lado, sería un gran activo defensivo, ya que su chillido era inigualable cuando se trataba de protegerse de aquellos que él no. No quiero invadir su espacio. Eso incluyendo incluso a los más fuertes de los aliados de Cronos, y tal vez incluso al mismo Cronos, lo cual fue bastante bueno para escuchar. Estuvo casi tentado de escuchar este chillido por sí mismo solo para ver qué tan efectivo era realmente. Sin embargo, alejándose de él, la siguiente deidad, o más bien dos, en ser destacada fueron los hijos de Iapetus. Sus nombres eran Prometeo y Epimeteo, y estaban uno al lado del otro relativamente cerca de Metis en la parte delantera también con sus musculosos brazos cruzados sobre el pecho, y ambos tenían aproximadamente la misma altura que Beerus o Zeus sin duda hacia abajo. Estado de tamaño. Ambos vestían túnicas marrones que les llegaban cerca de los tobillos, el primero tenía cabello castaño oscuro y el segundo un rubio sucio que era lo suficientemente largo como para caer sobre sus hombros, y en términos de constitución, ambos lucían físicos musculosos que eran solo un poco menos impresionante que Beerus o sus hermanos. Sus rostros eran casi idénticos, con rasgos toscos y bien definidos y una mandíbula fuerte. Las dos distinciones entre los dos eran que Prometheus tenía un rizado, Prometeo era potencialmente el mejor de todos para ver entre las deidades reunidas, ya que era el dios de la previsión, era capaz de mirar hacia el futuro mismo hasta cierto punto, lo que significaba que sin duda tenía una idea clara de lo que ocurriría en la próxima guerra. Entonces, para él estar aquí, decía mucho de sus posibilidades de victoria a largo plazo. Bueno, eso él estaba aquí para advertirles que no fueran a la guerra, pero dado el aire que lo rodeaba, ni Beerus ni Metis podían ver que ese era el caso. Styx y su engendro habían optado por quedarse dentro del palacio para esto, mientras que Beerus y sus hermanos junto a Metis estaban parados en la parte superior de la escalera que conducía a dicho palacio suyo, y por el momento, el resto de sus hermanos también.
Todo mientras sus invitados estaban agrupados en la parte inferior alrededor del área del patio, y la mayoría parecía estar charlando un poco entre ellos. Beerus podía escucharlos a todos claramente mientras lo hacían, y la mayoría tenía que ver con por qué estaban aquí arriba, lo cual era de esperar. Otros expresaron su preocupación por la seguridad de este lugar de reunión, y la posibilidad de que Cronos ya supiera dónde estaban, o de que Hyperion los encontrara y atacara, ninguno de los cuales era un problema, pero el antiguo dios del universo 7 podía decir que simplemente no lo habían hecho. Todavía no me han informado sobre la seguridad de este lugar. Y luego estaban los pocos elegidos que no tenían nada que ver con nada de eso, a los que terminó desconectando casi de inmediato, dado que estaban cotilleando sobre tonterías sin sentido que no podían importarle menos. Como quien les gustaba más o con quien no les importaría acostarse o asociarse si tuvieran la oportunidad, entre cualquiera del elenco reunido aquí, incluidos él y sus hermanos. En serio, seleccione unos pocos o no, ¿era este realmente el momento de discutir ese tipo de basura? En cualquier caso, sin embargo, no duró mucho más, ya que Zeus decidió que este era el momento perfecto para sofocar la charla y ponerse al grano, mientras se aclaraba la garganta. El sonido lo suficientemente fuerte como para acercar a aquellos a cerrar sus trampas, y como un efecto dominó, el resto hizo lo mismo hasta que no hubo nada más que silencio. La expresión de su hermano pequeño era mortalmente seria, similar a la que tenía durante sus entrenamientos cuando estaba más concentrado, mientras observaba a la multitud, asegurándose de tener la atención de todos. Y una vez que estuvo seguro de que lo había hecho, y de que nadie más estaba hablando, le hizo señas para que comenzara, esencialmente dándole el centro del escenario. Está bien, comenzó el dios de cabello púrpura, dando un paso adelante frente a todos con los puños tocándose detrás de la espalda. Su voz lo suficientemente fuerte como para atravesar toda el área con claridad y captar la atención de todos. No soy de los que se andan con rodeos, así que iré directo al grano. Bienvenidos, todos ustedes, al Monte Olimpo. Para aquellos de ustedes que se preguntan quién soy, mi nombre es Beerus. Y en caso de que ese nombre no me suena, también soy el que salió a puñetazos de las entrañas de ese patán de Cronos y el que le declaró la guerra, y quien quiera que sea lo suficientemente tonto como para ponerse de su lado. Más bien prometió destruirlo y humillar a sus peones, pero bien podría haber sido lo mismo. Todos ustedes están aquí antes que yo y mi familia, por una de tres razones. Es porque ustedes estás indeciso sobre lo que quieres hacer, eres neutral a partir de ahora, pero quieres ver de qué se trata independientemente, o ya has decidido que no te gusta el régimen de nuestro padre bastardo, y prefieres tirar tu suerte con nosotros. Permíteme ser el primero en decir, no me importa si te unes o no a nosotros. Mientras no te interpongas en mi camino o te conviertas en un aliado de Cronos, no hay problema. Cuando termine esta guerra, no recibirás ningún castigo si decides quedarte fuera de este conflicto. Puedo prometerte eso. No me importa si te unes o no a nosotros. Mientras no te interpongas en mi camino o te conviertas en un aliado de Cronos, no hay problema. Cuando termine esta guerra, no recibirás ningún castigo si decides quedarte fuera de este conflicto. Puedo prometerte eso. No me importa si te unes o no a nosotros. Mientras no te interpongas en mi camino o te conviertas en un aliado de Cronos, no hay problema. Cuando termine esta guerra, no recibirás ningún castigo si decides quedarte fuera de este conflicto. Puedo prometerte eso. Mientras se detenía por un breve momento, recibió algunos murmullos de agradecimiento de algunos en la multitud, que parecían más que complacidos de saber que no los perseguiría si se mantenían al margen. Aunque esto se debía principalmente a que, en su opinión, no eran realmente necesarios. Era bueno tener más aliados para que pudieran evitar que el forraje se interpusiera en su camino, claro, pero no iría tan lejos como para llamarlos una necesidad, al menos para él. Porque si lo hubieran sido, definitivamente estaría cantando una melodía completamente diferente en este momento. Metis y Zeus sin duda no estarían de acuerdo con él en eso, pero así era. Sin embargo, al mismo tiempo, como se esperaba de Zeus, muchos estaban asombrados, no solo por el lugar donde él y su familia vivían ahora, sino también por él. Lo había notado en el instante en que declaró la acción que había tomado para escapar de ese pozo rancio, la mayoría de sus ojos se habían encendido con una sensación adicional de admiración. Probablemente porque muchos de ellos solo podrían haber pensado en rebelarse contra su gobierno hasta que él viniera en sí, y en sus ojos, probablemente hizo algo que pensaron que nadie tendría las pelotas para hacer. Desafiando el gobierno del rey Titán. Y no de una manera débil tampoco, sino tan enfática como podría ser, como para que todo el mundo supiera que los días de Cronos gobernando el universo estaban contados. Si alguno de ustedes tiene preguntas, sáquelas ahora si quiere que responda. De lo contrario, las dirigirá a Zeus en su lugar.
Beerus comentó mientras levantaba un puño y señalaba con el pulgar sobre su hombro en dirección a dicho dios más joven. Hubo una pausa muy breve en el aire después de que dijo eso. Antes de que Villas pudiera empezar a pensar que nadie tenía ninguno, lo cual sería bueno para él, alguien decidió hablar. HMPH. Supongo que voy a morder entonces. Una voz que sonaba áspera llegó a los oídos de Beerus, lo que hizo que volviera su mirada hacia el origen de la misma. Ese era el dios de aspecto medio animal que había hablado. La deidad mitad cabra lo perforaba desde abajo con sus ojos entrecerrados de color marrón verdoso, que habían perdido ese lado lujurioso que había mostrado antes en favor de una expresión mucho más seria. Uno que extrañamente tenía un toque de ira. Si nos unimos a tu lado, ¿obtendremos algo a cambio? ¿Oh? ¿Estás preguntando si habrá una recompensa para ti por unirte a nosotros, HMM? Beerus entrecerró los ojos hacia el dios de la naturaleza, totalmente impasible ante su mirada inquebrantable. Supongo que Cronos y su alegre banda de bufones siendo expulsados del poder no es suficiente para ti entonces. No, no lo es. Porque por lo que sé, podrías terminar siendo tan tirano como él, y cambiar un imbécil por otro no es exactamente algo que yo llamaría una recompensa adecuada por mis servicios. Pan respondió, totalmente sin miedo de cómo se podría tomar tal declaración, mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, mientras lanzaba una mirada aún más feroz a Beerus. Otros aquí pueden estar dispuestos a unirse a usted solo por derrotar a Cronos, pero yo no soy uno de ellos. Necesitaré algo más que me convenza. Si quiere mi apoyo, quiero que me prometa algo. Bueno, si hay algo que el ex-destructor del séptimo universo podría darle a este tipo, es que ciertamente tenía un par si estaba dispuesto a pedir un trato como este. Beerus decidió que era mejor seguirle la corriente por ahora y ver qué era lo que quería, en lugar de simplemente callarlo sin escucharlo. Y eso sería... Siempre que sea posible, haga lo que pueda para evitar destruir cualquier vida silvestre en el futuro. Pan respondió rápidamente, con la protección de su mirada habiéndose disparado una buena muesca o dos, mientras su mirada caía en un ceño fruncido. La naturaleza está ligada a mí, por lo que puedo sentir todo lo que sucede en dicho dominio. Eso incluye la presencia de otros, y definitivamente estabas atravesando la naturaleza a gran velocidad el día que Hyperion destruyó esos bosques. El día que sentí toda esa vida silvestre, de la que soy el protector, se desvanece en el aire, y todo porque tú lo condujo a través de la naturaleza. Gruñó, apretando los puños con tanta fuerza que casi le sale sangre, y los tres sátiros detrás de él no se veían mucho mejor que él. Esos animales y dríades, ahora están todos muertos. Borrado de la existencia, en parte por tu culpa. Dentro del palacio, invisible para los que estaban afuera, Styx, que había estado atento para escuchar lo que sucedía afuera, se encogió visiblemente al escuchar eso, sabiendo que el destino de aquellos capaces de morir en este mundo simplemente dejó de ser una vez. Ocurrió. Y de todos los que podrían estar más molestos por algo así, sin duda sería Pan. Si había algo que sabía que tenía que hacer en algún momento, era disculparse con él por ese desaire a sus dominios, ya que aunque en realidad no podría haberse evitado, no había nada que cambiara el hecho de que ella y Beerus estaban juntos. Parcialmente responsable de la pérdida de tanta vida silvestre a pesar de todo, debido a que llevó a Hyperion a través de tales áreas. Mientras tanto, de vuelta afuera, Pan continuó. Si voy a deshacerme de la neutralidad y unir fuerzas contigo, quiero tu palabra de que te asegurarás de que tu rebelión no suponga ningún daño adicional para las tierras salvajes. Si decides no hacerlo, me despediré aquí ahora. El trío de sátiros asintió ante sus palabras, confirmando que harían lo mismo y apoyarían a su aparente líder. Habiendo destruido muchos planetas y civilizaciones en sus días anteriores, Beerus no se acobardó ante la confirmación de que la muerte para los seres capaces de hacerlo aquí significaba desaparecer por completo. Tampoco se dio cuenta del hecho de que él y Styx tenían un pequeño papel que desempeñar debido a que Hyperion los persiguió a través de la naturaleza. Su expresión era totalmente neutral, ya que nunca rompió el contacto visual con el dios mitad animal. Sin embargo, internamente podía entender por qué alguien como Pan estaría enojado por eso, incluso si a él personalmente no le importaba, dado que era algo con lo que tenía una conexión tan fuerte. Sin embargo, en cualquier caso, podía ver que había un pequeño problema con lo que estaba tratando de hacer que aceptara. ¿Y qué pasa cuando estamos luchando contra Cronos y los de su calaña? ¿Esperas que también se preocupen por eso y eviten lanzar ataques a los salvajes en caso de que esté cerca de ellos? No, no lo hago. Pan respondió sin dudarlo, sabiendo muy bien que Hyperion había destrozado esos bosques bajo su dominio hace varios días sin pensarlo dos veces que ni a él ni a los otros titanes les importaría un carajo. Un hecho que solo lo enojaba más por dentro.
No les importará la cantidad de daño que hagan a todo lo que los rodea, siempre que ganen y su regla se solidifique al final. ¿Pensaste? Espero que tú y tus hermanos al menos se preocupen un poco, lo suficiente para tratar de evitar que mi dominio quede atrapado en el fuego cruzado cuando puedas. De lo contrario, aparte de tu deseo de derribarlos, ¿qué te separa de Cronos y sus aliados más fuertes? Eso obtuvo algunos murmullos de acuerdo de la multitud, y aunque eran solo una pequeña cantidad, no se podía negar que casi todas las deidades reunidas, menores y mayores, estaban esperando su respuesta. Lo que significaba que no podía ser perezoso y simplemente escabullirse haciéndole esa pregunta a Zeus. Hablando de Zeus, él y el resto de sus hermanos, así como Metis, estaban observando para ver cómo respondía. Lo mejor que puedo prometerte es que lo intentaré. Bills se encogió de hombros. Realmente no puedo darte nada más, ya que no puedo ver el futuro. Demonios, incluso él había recuperado su habilidad de tener sueños proféticos, eso realmente no le habría dado mucho con qué trabajar en términos de los detalles más finos. Y en cuanto a tu otra pregunta, bueno, también puedo decir con absoluta certeza que si alguna vez tuviera mis propios hijos, no iría y los devoraría como lo hizo nuestro supuesto padre con nosotros por una tontería. Profecía. Beerus se burló ante el recuerdo de que el bastardo tuvo el descaro de comérselo momentos después de su segundo nacimiento, antes de sonreír mientras continuaba. Ni siquiera me importa si dicha profecía predijo que uno de mis hijos acabaría conmigo. En todo caso, ¿sería? Zeus pensó para sí mismo sorprendido por eso, al igual que casi todos los demás, incluso el resto de sus hermanos. Si estuviera en esa situación, dudaba que hiciera algo tan repulsivo como lo que hizo Cronos, pero estaba seguro de que no estaría emocionado por tal profecía. Tampoco pensó que nadie más aquí lo estaría, para el caso. ¿Estarías emocionado por eso? Pan parpadeó, luciendo bastante aturdido por la admisión de Beerus, mientras lo miraba con algo de incredulidad. No dando crédito a sus oídos. ¿Hablas en serio en este momento o estás jugando conmigo? Oh, hablo en serio. Si tal profecía se me presentara, entonces sabría que me espera un desafío adecuado en el futuro. Beerus explicó con una sonrisa genuina. Lejos de tratar de deshacerme de alguno, en esa situación haría todo lo posible para asegurarme de que los niños a los que se refería la profecía crecieran a su máximo potencial. De esa manera, podría tener a alguien que me empujara. Para ser mejor en lo que hago. Tendría que estar loco para huir de una oportunidad como esa. Porque él sabía mejor que nadie, una vez que estabas en la cima sin compañeros reales, las cosas se volvían bastante aburridas después de un tiempo. Es por eso que había estado tan eufórico ante el potencial de la visión que había visto del dios Super Saiyajin siendo verdad en primer lugar. De acuerdo, no planeaba engendrar a ningún mocoso, pero nunca sabías lo que traería el futuro. No tenía ningún interés ahora, pero si una profecía de un dios verdaderamente poderoso que nacería de él se convirtiera en algo, estaría más que dispuesto a jugar a la pelota y soportar cualquier molestia que viniera de eso, siempre que el niño, o aún mejor, los niños podían llegar a un punto que lo empujaran a sus límites. ¿Empujarte a ser mejor, eh? Pan murmuró, reflexionando sobre lo que le acababan de decir por un pequeño momento. Había conocido a bastantes gilipollas en su tiempo, por lo que le gustaría pensar que era decente cuando se trataba de saber cuando alguien le estaba mintiendo. Porque en este momento, no podía sentir ni una pizca de engaño en lo que Beerus había dicho. Solo completa honestidad. Este tipo realmente tomaría a un niño tan profético que desea derribarlo, tal como planea ahora para su padre, como una forma de desafiarse a sí mismo para mejorar como gobernante. Pan se sonrió a sí mismo entonces, malinterpretando un poco lo que Beerus realmente había querido decir con eso, ya que ahora lo miraban mucho más positivamente. Espero que lo digas en serio, Beerus. Por supuesto que sí. No lo habría dicho si no lo dijera en serio. Beerus se burló de la mera idea de que no lo haría, sin darse cuenta de que le había dado a Pan, y por extensión, a casi todos los asistentes en este momento, una impresión un poco equivocada sobre el significado real de sus palabras. Ahora bien, volviendo al tema. Te he dado mi respuesta, así que, si no es suficiente para ti, siéntete libre de irte. Ciertamente no te detendré. Dijo mientras movía su mano hacia un lado, dejando claro solo con la forma en que lo miró que lo decía en serio. Creo que me quedaré, en realidad. El dios mitad cabra respondió con una sonrisa. Me has convencido lo suficiente como para darte al menos una oportunidad. Mi lealtad descansará contigo por ahora. HMPH. Bueno, está bien entonces. Beerus asintió levemente en reconocimiento, sus ojos miraron alrededor del resto de las deidades reunidas, teniendo la sensación de que lo que sea que había dicho allí parecía haber animado bastante a la multitud.
No estaba del todo seguro de por qué, pero no estaba dispuesto a mirarle los dientes a un caballo regalado, así que simplemente seguiría adelante. ¿Alguien más tiene algo que preguntar antes de que entregue las riendas a Zeus? ¿O eso será todo? Sí. Tengo algo que pedir si no te importa. Otra voz masculina, mucho menos brusca que la de Pan, intervino. ¿Otro? Beerus suspiró, su mirada se desplazó hacia el que había hablado, que resultó ser nada menos que el dios Metis, que estaba más complacido de ver uniéndose a ellos hoy. El titán Prometeo de segunda generación, que parecía tener una sonrisa amistosa, aunque algo traviesa, en su rostro, mientras saludaba al dios renacido. ¿Qué es? Los ojos de Prometeo brillaron en él. Oh, no te preocupes, no es nada demasiado grande. Solo esperaba que cuando me uniera a ti, me permitirías trabajar en un proyecto que he querido hacer durante algún tiempo. Tal vez incluso me permitas un poco de ayuda. Con él, si lo necesito. Él esperó. ¿No se suponía que este tipo podía ver el futuro? ¿No debería saber ya la respuesta a eso? En cualquier caso, Beerus levantó una ceja algo confundida hacia él, mientras le respondía. Bueno, siempre que no me impida entrar de todos modos, no veo por qué no. Dejando que la curiosidad se apoderara de él, preguntó, ¿de qué se trata? Puedo hablar contigo sobre eso más tarde, si estás interesado. El hijo de Iapetus abordó con seriedad, con su hermano dándole una sonrisa, sabiendo claramente de lo que estaba hablando, mientras Prometheus comenzaba a masajear su barba con ojo agudo. Después de todo, preferiría no retrasar esta asamblea más de lo que lo he hecho. Especialmente con algo que estoy seguro que a nadie más aquí le importa. Beerus no estaba seguro de por qué, pero había algo en la solicitud de proyecto de Prometheus, y ese extraño brillo en sus ojos mientras hablaba de él que sacaba a relucir su lado más inquisitivo. Al igual que lo que sea que estaba planeando, sería algo bastante interesante, como mínimo. Claro. Estoy bien con eso. Él asintió con la cabeza, pareciendo satisfacer al titán de segunda generación con su respuesta. ¿Alguien más? Beerus miró a su alrededor una vez más, esperando a ver si alguien tenía algo más que preguntarle personalmente. Cuando vio que no había ninguno, casi dejó escapar un suspiro de satisfacción de que su pequeña parte en esta reunión había terminado, y le dio la espalda a la multitud, retrocedió hacia sus hermanos y tocó a Zeus en el hombro. ¿Estás despierto? Fue todo lo que dijo, intercambiando una mirada con su hermano pequeño, antes de tomar un lugar junto a su hermana favorita, Hestia, mientras Zeus asentía en señal de agradecimiento y se adelantaba para saludar a todos él mismo. Mientras lo hacía, Hestia se volvió hacia Beerus con las manos sostenidas por el frente y por debajo de la cintura mientras le dirigía una amplia y cálida sonrisa, y ojos brillantes con un toque de orgullo y admiración. La diosa en ciernes murmuraba lo suficientemente bajo como para que solo él, sus hermanos y Metis pudieran oírla. Realmente eres otra cosa, hermano. Nunca dejas de sorprender, esa es una forma de decirlo, dijo Hera en voz baja, todavía un poco incrédula por lo que le había dicho a Pan en particular, mientras lo miraba brevemente con un poco de incredulidad. Por otra parte, eso podría decirse de Poseidón, Metis y el mismo Zeus también, en diversos grados. Una parte de ella admitiría estar impresionada por las agallas que tenía para decir lo que tenía y decirlo en serio, pero aún así, encontró que lo que había dicho estaba al borde de la locura. Permitir e incluso ayudar a alguien que estaba destinado a volverse lo suficientemente poderoso como para derrocarte y volverte tan fuerte solo para que pudieras esforzarte por mejorar era más o menos el extremo opuesto del absurdo que Cronos había tomado contra ellos, hasta donde ella vio. Eso. Sin embargo, por el lado positivo, los futuros hijos que tuviera con su esposa no correrían ningún tipo de peligro de ser maltratados tan lamentablemente como lo habían sido sin importar qué. Porque si incluso una profecía de esa magnitud no podía hacer otra cosa que hacer que él quisiera enrarecerlos aún más, entonces era seguro decir que, por muy crudo que fuera, o tal vez fuera de sí, bien podría hacer un buen padre, o al menos adecuado. Y eso, por varias buenas razones, le complacía saberlo. Demeter también estaba algo aturdida, aunque su incredulidad se había disipado rápidamente cuando recordó cuánto la había ayudado hasta ese momento, así como al resto de ellos, dejándola con una fuerte sonrisa. Podía ser duro, como lo era durante los entrenamientos, pero incluso eso era solo para mejorarlos porque a él le importaba, por lo que no fue difícil para ella creer que él podría hacer algo así en el futuro, cuando tomó el control de su padre. Posición como gobernante del universo. Eso, y ella tenía una opinión similar a la de Hera cuando se trataba de lo que él había dicho sobre cualquiera de sus futuros hijos y tal profecía, y estaba complacida de saber que probablemente sería un padre decente por múltiples razones. Definitivamente puedo ver lo que le dijo a Pan como algo que nuestro hermano haría, está bien.
Hades comentó divertido, mientras le sonreía a su hermano con los brazos cruzados sobre el pecho, habiéndose sacudido la sorpresa inicial de lo que le había dicho al dios de la naturaleza después de haberlo pensado. En cambio, reemplazarlo por el tipo de respeto y aprecio que todos sabían que tenía por su hermano mayor. Como si no esperara nada menos de él que salir con una afirmación como esa sobre una profecía condenatoria que se le había lanzado y que involucraba a uno de sus propios hijos que lo perseguía. En lo que a él concernía, recordando cómo había desafiado a los titanes de la forma en que lo había hecho, además de todo lo que había hecho hasta ahora, lo que le había dicho a Pan no estaba muy alejado de lo que él había dicho. Por supuesto que lo es. Como le dije, no me habría molestado en decirlo si no lo dijera en serio. Beerus una vez más se encogió de hombros. Había dicho mentiras antes en el pasado, tanto en esta vida como muchas en la anterior, pero eso era solo cuando tenía una razón para hacerlo. Mentir sobre sí mismo no habría tenido sentido. Tampoco vio por qué estaban tan sorprendidos u orgullosos, dado que no creía haber dicho nada que realmente justificara tal cosa, pero estaba dispuesto a tomar los cumplidos por lo que eran de todos modos, y dejarlo todo así. Honrados invitados del Olimpo, como mi hermano mayor antes que yo, me gustaría comenzar dándoles la bienvenida a todos aquí, en estos terrenos sagrados dentro de los cielos. La atención de Beerus y sus hermanos, así como de Metis, se dirigieron a Zeus cuando comenzó, su voz profunda prácticamente resonaba en toda la zona. El más joven de ellos tomó una página del libro de jugadas de su hermano mayor, mientras traía sus puños detrás de su espalda y los tocaba mientras daba un paso adelante para dirigirse a la audiencia acumulada. Como acaba de decir Beerus antes, mi nombre es Zeus, y es un placer ver a tantos de ustedes venir aquí, y sin duda algunos de ustedes en lugar de muchos otros. Para aquellos de ustedes que asisten, les dejaré sepa ahora en caso de que no se lo haya mencionado todavía, pero no necesita preocuparse por la posibilidad de que nuestros enemigos nos encuentren y nos ataquen mientras están aquí. La mirada que todo lo ve de Cronos se limita a lo que está debajo de Otris, y viendo que ascendemos más alto, él no será capaz de vernos aquí. Y en cuanto a Hyperion, los ojos de Zeus se entrecerraron hacia adelante, delante del grupo y más allá del patio, como si estuviera mirando a través del cielo directamente al mencionado titán. El que patrulla los cielos en busca de su amo con la esperanza de encontrarnos, aunque tenga suerte con eso, no significa nada para nosotros, porque no puede pasar la barrera que se ha establecido alrededor del pico de la montaña. Hubo una forma visible de alivio que pareció invadir a los reunidos que habían estado preocupados por esas cosas, y todos se relajaron rápidamente un poco más con ese conocimiento en mente. Más de lo que ya habían estado después de que Beerus había hablado. Dicho dios estaba más que feliz con el hecho de que ninguno de ellos había perdido el tiempo haciéndole tales preguntas al respecto, cuando debería haber sido obvio si estaban dispuestos a armar todo esto sin preocuparse de que Hyperion o Cronos aparecieran. Una visita. De todos modos, Zeus se había apresurado a cortar eso de raíz, por lo que realmente no importaba de todos modos. Si hay alguno de ustedes que se une a nosotros ahora, o todavía está indeciso, que está nervioso por lo que puede pasar si nos están vigilando, entonces no lo esté. Una vez que se una a nosotros, es libre de permanecer en Olympus con nosotros hasta que esta guerra termine para su propia protección y seguridad adicional. Tiene mi palabra al respecto. La deidad de cabello plateado continuó con seriedad. Su voz se transmitía con confianza y la facilidad de un líder carismático que había pronunciado discursos como este miles de veces, a pesar de que era la primera vez que lo hacía. Además, creo que es importante agregar a lo que mi hermano mayor dijo anteriormente con respecto a su estado, ya sea que elija unirse a nosotros o no. Si bien aquellos que elijan no hacerlo ciertamente no verán su puesto en peligro, los que hacen únase a nosotros y muestre un esfuerzo ejemplar a nuestros ojos con su ayuda, será absolutamente honrado por ello. Zeus inspeccionó a la multitud una vez más con los ojos en menos de un picosegundo, captando todas las reacciones de intriga que estaba recibiendo. Sabía que Beerus no se molestaría por algo como esto, debido a lo que había dicho con Pan, y con Prometheus en menor medida, por lo que esta compuerta ya estaba abierta, y estaría condenado si no tomaba ventaja de ello no solo para aumentar la moral y la voluntad de luchar más por ellos para aquellos que se unían a su lado, sino también aumentar el incentivo para aquellos que aún no lo habían hecho. Como todos ustedes vieron hasta cierto punto tanto con Pan como con Prometheus, comprométanse a luchar bien a nuestro lado, y no tenemos ningún problema en otorgarles algo a cambio, además de la derrota y el destronamiento de Cronos, si así lo desean. Siempre que, por supuesto, eso no es algo tonto como que nosotros hagamos a uno de ustedes el nuevo gobernante del universo. Ese honor solo se otorgará a Beerus, a mí mismo o a uno de nuestros otros dos hermanos, y a nadie más.
Bueno, técnicamente, dado que Verus era el mayor, era efectivamente suyo para reclamar por derecho de nacimiento, pero en caso de que su hermano no tuviera interés en tomarlo, o pudiera convencerlo de que no tomara el puesto, entonces se trataba esencialmente de él y sus otros dos hermanos. De todos modos, también podría dejar que todo eso se supiera en caso de que alguien aquí fuera lo suficientemente estúpido como para sugerir que él sería el nuevo gobernante sobre sí mismo, Verus, Hades y Poseidón. Sus últimas palabras obtuvieron algunas buenas reacciones de los asistentes, y aunque estaba claro para él decir que la mayoría no tenía ningún interés en nada más que la caída de Cronos, aquellos que habían estado indecisos todavía habían estado atentos a eso. ¿Qué era lo que había estado buscando? Sin embargo, ninguno más que Temis, quien parecía tener una sonrisa muy complácida en su rostro con ese conocimiento que se le dio. Si ella no iba a unirse a ellos antes, seguro que lo haría ahora. Metis también sonreía detrás de él, orgullosa de ver a su consorte usando y agregando a lo que Verus había arrojado al máximo, obteniendo como resultado mucho más interés de las partes más neutrales. No se esperaba que ella dijera nada de importancia, pero estaba contenta de que él se hubiera molestado en hacerlo de la forma en que lo había hecho, ya que estaba facilitando las cosas para Zeus para que todos se pusieran de su lado. ¿Convertirse en el nuevo gobernante del universo, eh? Las cejas de Verus se juntaron mientras reflexionaba sobre esa parte en particular en el fondo, alejándose de cualquier otra cosa que Zeus estuviera diciendo mientras el más joven de los dos continuaba con su discurso. Había dejado que ese pequeño detalle se quedara en el camino hasta ahora. Realmente no pensaba en ello en absoluto a favor del asunto más apremiante de destruir a Cronos, pero una vez que el rey titán hubiera sido derribado por él, eso abriría su posición como gobernante del universo. Y era obvio que alguien tendría que hacerse cargo cuando eso sucediera. La pregunta era, ¿él realmente quería ese puesto para sí mismo? Por un lado, una parte de él pensó que no sería la mejor idea. Le gustaría acariciar su propio ego y decir que haría un buen trabajo sin problema, pero eso no tendría ninguna base en la realidad hasta el momento, dado su historial anterior. La última vez que había estado en una posición de autoridad sobre un universo, había hecho un trabajo tan pobre que tenía el segundo nivel mortal más bajo. Diablos, ni siquiera estaría aquí si hubiera hecho un buen trabajo con su universo anterior, eso era un hecho innegable. Al final, Goku tuvo que salvarlo del borrado en el último minuto según las propias palabras del gran sacerdote. Si tomaba el puesto de rey, había una buena posibilidad de que volviera a caer en los viejos hábitos. Por otro lado, la idea de que alguien aquí pudiera mandarlo cuando esta guerra terminara no le sentaba nada bien. No importaba si era uno de sus hermanos, o incluso sus hermanas siendo el gobernante, no creía que sería capaz de soportar que alguien más débil que él tuviera una posición de autoridad sobre él en la gran jerarquía. Ni siquiera si era Hestia, a quien más favorecía. Solo había soportado a regañadientes a Zeno y, por extensión, al gran sacerdote que tenía total autoridad sobre él porque ambos lo llenaban de miedo, el primero más que el segundo, y ambos podían aniquilarlo incluso en su forma más fuerte con solo un golpe casual. Movimiento de su dedo meñique. Aquí, sin embargo, los únicos seres que podrían terminaría siendo más poderoso que él cuando hubiera alcanzado su verdadera forma divina, y eso sería sin ningún entrenamiento adicional de su parte para volverse más fuerte, Sigea y ese dios que había sentido en el pozo. E incluso si todavía fueran más poderosos que él en ese momento, era bastante obvio que a ninguno le importaba o que ellos mismos buscarían esa posición, de lo contrario, ya habrían intentado obtenerla. No pudo evitar recordar las últimas palabras del gran sacerdote para él, sobre cómo debería tratar de hacerlo mejor en esta vida que en la anterior. Eso dejaba el pequeño dilema de cuál era la mejor opción. Se tragó su orgullo y permitió que alguien más tomara el puesto, lo que lo pondría por debajo de la autoridad de otra persona, o tomó el puesto por sí mismo y simplemente siguió adelante. Si optaba por lo último, por mucho que le encantara decir que podía manejarlo todo solo, sabía que no era cierto. Necesitaría algo de ayuda, particularmente con el establecimiento de un orden adecuado y las leyes a seguir, ya que en realidad solo había tenido que hacer cumplir las leyes divinas en su pasado que ya se habían hecho, y había apestado incluso haciendo eso por el resto. La mayor parte. Si quisiera al menos intentar ser mejor en ese escenario, él tendría que encargar a alguien más adecuado con esa responsabilidad que los ideara, y luego hacer un mejor trabajo de su parte para asegurarse de que se cumplieran, en lugar de simplemente hacer lo que se había acostumbrado. Holgazaneando y durmiendo durante los muchos años que debería haber estado activo, y luego, cuando estaba despierto, ignorando lo que se suponía que debía hacer en favor de hacer lo suyo. Esa última parte sería difícil si decidiera tomar el puesto, ya que había estado pensando en tomar una siesta larga y agradable después de que eliminó a Cronos.
Algo así como su propia forma de celebrar la destrucción de ese patán, justo después de un buen festín, por supuesto, que incluiría todas las delicias que este mundo tenía para ofrecer, que aún no había probado. No puedo decidirme ahora. Será mejor que deje la decisión sobre esto para más adelante en algún momento. Posiblemente una vez que todo esté listo y hecho con Cronos. Para entonces, al menos, definitivamente debería tener una mejor idea de qué opción preferiría elegir, ya que ambas tienen sus pros y sus contras. Beerus pensó para sí mismo mientras se masajeaba la barbilla. Es cierto que, puramente por su propio orgullo, se inclinaba más a decir que se jodan y convertirse en rey, pero no podía negar que elegir permitir que alguien más tomara ese manto le daría la excusa perfecta para estar mucho más relajado y tranquilo. Perezoso en el tiempo por venir, con mucha menos responsabilidad. Incluso si técnicamente se prestaba a que él estuviera bajo el control de otra persona al mismo tiempo, quien sería inferior a él en cuanto a poder, lo que realmente lo molestaba. Y también, dependiendo de cómo lo hiciera, también podría terminar ignorando descaradamente el consejo que le había dado el gran sacerdote eventualmente, y posiblemente hacerlo volver a sus viejos hábitos con más fuerza que nunca. Una vez más, tendría que pensar en esto un poco más tarde. En este momento, lo mejor era concentrarse más en su entrenamiento y otras cosas importantes relacionadas con su objetivo actual. Cruzaría ese otro puente cuando llegara a él. Entonces, ¿estás con nosotros? Cuando Beerus finalmente volvió a la realidad después de un rato, fue a Zeus gritando esta pregunta con esa voz retumbante que él mismo se había dado, y la multitud frente a él gritando con entusiasmo, casi como uno solo, que lo serían. Bien. Beerus, yo y el resto de nuestra familia nos complace tenerlos a todos de nuestro lado. Su hermano pequeño retumbó con confianza. Luego, ante la mirada de Beerus, casi como un hombre exagerado antes de una batalla, levantó el puño en el aire con una especie de fervor que dejó en claro que se estaba alimentando de la energía de la multitud. A la derrota de Cronos. A la derrota de Cronos. Todos menos unos pocos elegidos en la multitud lo vitorearon, levantando un poco sus propios puños en el aire para imitarlo, como si estuvieran brindando por su futura victoria y el cambio que vendría de ella. Los que no lo hicieron simplemente sonrieron, sintiendo la gran cantidad de entusiasmo en el aire puro del Olimpo, ya que incluso los neutrales se habían convencido para unirse a su lado en este punto. Beerus, aunque en realidad no le importaba mucho la asistencia adicional, no pudo evitar darle algunos apoyos a su hermano menor, al igual que el resto de sus hermanos por lo que podía ver, si sus miradas algo impresionadas fueran algo para ayudar. Aunque sin duda se había perdido una buena parte de lo que Zeus había dicho, no se podía negar, basado en la emoción de casi todos en el grupo reunido debajo de ellos, que al menos Zeus tenía talento para entusiasmar a una multitud. Luego, una vez que las cosas se calmaron un poco, la gran mayoría de los que se habían reunido, como Pan y su pequeño grupo, se habían despedido del Monte Olimpo, creyendo que no tendrían que quedarse aquí con ellos durante esta guerra. O eso o no querían dejar atrás su propia residencia actual, dado que aún no estaba comprometida, así que se arriesgaron a volver allí. El resto, que rondaba los 200 o 300, había optado por quedarse y hacer de esta montaña su nuevo lugar de residencia al menos hasta que terminara la guerra. Ya sea por temor a que si no lo hacían, serían descubiertos por los aliados de Cronos y físicamente, brutalmente reprendidos por ponerse de su lado, o porque preferían quedarse con ellos en lo alto de lo que se convertiría en el nuevo lugar de poder dentro del universo una vez que la guerra finalmente terminara. Poniendo la confianza de su lado para salir victoriosos, como se debe. A nadie de la familia de Beerus le importaba, ya a él tampoco le importaba, ya que la mayor parte del tiempo estaban ocupando su casa alrededor del patio. Los únicos que no lo hicieron fueron aquellos que eran los más poderosos del grupo restante, que ahora se quedarían en una de las varias habitaciones adicionales dentro de su palacio con ellos por el momento, o tal vez incluso de forma permanente dada la gran cantidad de habitación libre que ocupaba su morada. Esos eran los de la titán Themis, que les agradeció por su hospitalidad y había entablado alguna forma de conversación con Metis y Styx poco después de entrar. Los otros eran los hermanos titán de segunda generación Prometheus y Epimetheus. Ambos asintieron agradeciendo a Beerus y al resto por permitirles quedarse en el palacio, mientras se dirigían cortésmente a sus habitaciones. Todavía curioso, Beerus había estado a punto de aceptar y ver qué estaría cocinando, hasta que sintió la presencia de Arges aparecer detrás de él. Su aparición obtuvo una pequeña sorpresa de Prometheus y Themis, aunque claramente no tenía nada que ver con que no supieran que era libre, lo que significaba que Zeus probablemente había mencionado que los había liberado cuando no estaba escuchando. Eso en el caso de Prometheus, posiblemente ya lo sabía de antemano.
No tenía idea de cuáles eran las limitaciones para la vista futura del titán, pero era una posibilidad. Tal vez debería intentar preguntarle sobre eso más tarde. En cualquier caso, Arges captó su atención casi de inmediato y, después de disculparse brevemente por su interrupción, le sonrió con un brillo de orgullo en sus singulares ojos. ¿Están listos, Beerus? Los hemos terminado. Fue todo lo que dijo, y esas pocas palabras simples por sí solas habían sido suficientes para captar por completo el interés de Beerus por encima de cualquier otra cosa. Y eso fue lo que lo había llevado al momento presente, donde todos esperaban en una especie de semicírculo, mientras el trío de cíclopes en lo que debe haber sido un tiempo récord, había completado los elementos. Los tres aparecieron frente a Beerus, su familia y sus invitados dentro del palacio para esta ocasión especial, con 4 recipientes de bronce bordados y relucientes colocados ante todos ellos. Solo teníamos suficiente material para 4 de ellos. Arges se apresuró a decir, explicando que solo había suficiente para dar cuenta de aproximadamente la mitad de los hijos del rey y la reina de los titanes. El material utilizado para fabricar armas como esta es difícil de conseguir, incluso en la inmensidad infinita del universo, así que para aquellos de ustedes que quedaron fuera por ahora, no se preocupen. Una vez que tengamos más en nuestras manos, lo haremos. Asegúrate de construir tus propios símbolos de poder si quieres. Todos los hermanos de Beerus asintieron ante eso, ya que sonaba bastante justo. Entonces, ¿para quién fueron hechos los otros 3 artículos? Poseidón fue el que preguntó del lote. Todo el mundo sabía que Beerus era la elección obvia para uno, pero había 3 más aquí que no se contaban. Eso quiere decir, por supuesto, si los hiciste con alguien de nosotros en particular en mente. Sí. Brontes asintió, señalando el que había puesto a sus pies. Esta es para ti, de hecho, Poseidón. Y antes de que preguntes cómo decidimos esto, intervino Arges, al ver que el segundo hermano menor se emocionaba con la noticia, mientras que otros parecían tener curiosidad por saber por qué los habían hecho con alguien en mente. Digamos, mis hermanos y yo tenemos una pequeña habilidad única que nos permite leer a la gente mejor que la mayoría, y a partir de eso, pudimos discernir cuál sería la mejor opción para ti y en quién sería mejor enfocarnos. Primero, puramente en la viabilidad de cuán útiles serían estos 4 símbolos de poder en la guerra que está por venir. Entonces, ¿eso significa que aquellos que no fueron elegidos tendrían símbolos de poder que no son tan adecuados para el combate? Hera preguntó con curiosidad con una ceja levantada, mientras cruzaba los brazos debajo de su amplio pecho. Tienes razón, querida Hera. Eso es correcto. Estéropes respondió afirmativamente con un cortés movimiento de cabeza. Eres una de ellas, de hecho, al igual que tus hermanas, queridas Demeter y Hestia. Eso realmente tomó a Beerus por sorpresa. Hera, que había sido posiblemente la más agresiva de todos sus hermanos, y era tan terca como él, había leído que iba a tener algo más adecuado para un rol mucho menos combativo. Casi no podía creer que había oído bien. Hera parecía casi tan sorprendida como él por ese pequeño hecho, al igual que algunos otros. Sin embargo, dicho esto, pareció tomar la noticia por lo que era, mostrando solo un poco de molestia mientras asentía con la cabeza. Probablemente porque era consciente de que tratar de discutir eso con ellos habría sido inútil e inútil. Ni a Demeter ni a Hestia parecía importarles realmente quedarse fuera por sus propios motivos, por lo que eso significaba que no había ningún problema por esto. Este de aquí es tuyo, Beerus. Comentó Arges, señalando el contenedor que había colocado a la izquierda de sus pies, antes de señalar el que había colocado a la derecha de ellos. Y este sería tuyo, Zeus. Lo cual te deja a ti, Hades. Estéropes agregó, señalando al que estaba a sus propios pies con una sonrisa orgullosa por lo que él y sus hermanos habían creado. Espero que ustedes 4 disfruten lo que hemos hecho para ustedes. Yo diría que estos son nuestros mejores trabajos. Muy bien, entonces, veamos lo que has hecho. Beerus caminó hacia adelante, y sus hermanos no se quedaron atrás. En poco tiempo, cada uno se paró frente al contenedor que estaba acostado sobre su espalda y se estiró aproximadamente a su altura, con un poco más de ancho que sus propios cuerpos. La deidad de cabello púrpura fue la primera en agarrar su tapa, que chasqueó audiblemente cuando salió del contenedor y se deslizó hacia un lado. Una vez que Beerus vio lo que estaba dispuesto en el interior, descansando cómodamente dentro de un centro rojo acolchado, casi no podía creer lo que estaba mirando cuando una pequeña risa salió de sus labios. ¿En serio? ¿Me están haciendo una broma o algo así? De todas las cosas que podría haber sido, tenía que verse exactamente así. Metiendo la mano adentro, su mano descansó y luego envolvió el mango marrón de una espada larga de 4 pies y la sacó de lado.
Expuesto a la luz, brilló siniestra y beatíficamente con el rostro de Verus reflejado sobre la hoja ancha, afilada e impecable. Había una sección transversal delgada y dorada que cortaba el mango y la hoja, con una joya de forma ovalada de color púrpura oscuro de alguna descripción alojada en el centro, y debajo de su mano, tenía un pomo azul verdoso en la punta. Apagado. ¿La razón de su risa, podrías preguntar? Simple. Fuera de la joya, básicamente estaba mirando directamente a una réplica casi exacta de la espada Z en la que había sellado al anciano Kai hace eones atrás en su antiguo universo ahora borrado. Claro, se veía mejor hecho y más refinado, pero el parecido con esa espada era realmente asombroso. Lo que lo hizo aún más divertido fue que, fuera del momento en que golpeó al anciano Kai en la cabeza con él por molestarlo, antes de sellarlo dentro de él, tenía poca experiencia con el uso de una espada. Después de todo, era más un tipo cuerpo a cuerpo, y en eso se había centrado todo su entrenamiento de combate. En ese momento, lo sintió latir contra él, y escuchó un sonido solo audible para él, que casi sonaba como el ronroneo de un animal que lo reconoció como su amo. Un aura de color púrpura oscuro idéntica a la suya cubrió la espada en el siguiente instante y con ella vino esta oleada repentina de sensaciones intensas en todo su ser, que se sentía como si estuviera armonizando con su naturaleza más destructiva. Era relajante y, en cierto modo, a pesar de no haber sostenido una espada en mucho, mucho tiempo, lo hizo sentir tan cómodo con ella en la mano como cuando estaba con las manos desnudas, como si fuera literalmente una extensión de sí mismo. De su voluntad la naturaleza divina de la espada era inconfundible, y tuvo la sensación de que no importa cuán poderoso se volviera, la espada siempre sería capaz de manejar su fuerza sin importar qué, y eso era solo la punta del iceberg. Bueno, puedo ver que lo has tomado bastante bien. Arges dijo divertido mientras miraba a Verus, cruzando los brazos sobre su pecho y mirando con más diversión mientras los otros tres hermanos tenían reacciones similares a sus símbolos que sostenían. Como ellos, parece. Aunque eso es de esperar, diría yo. Saliendo de lo que parecía ser un trance, los ojos de Verus siguieron hacia donde se dirigía la mirada del cíclope una vez que superó la emoción inicial que provocó su nueva arma, y vio lo que sostenía cada una de las manos de sus hermanos por turno. Con Zeus, fue un rayo literal que a partir de ahora, medía entre 3 y 4 pies de largo, y apareció como un zigzag por encima y por debajo del puño cerrado de Zeus, que rodeaba el medio de lo que definitivamente era más que pura electricidad, mientras su forma crepitaba. Con electricidad azul que se sentía tanto natural como divina simultáneamente, y tenía un brillo de aura que coincidía con el de Zeus. Más allá de él, el símbolo de poder de Poseidón era un tridente dorado resplandeciente que tenía 3 puntas afiladas como cuchillas que parecían preparadas para atravesar casi cualquier cosa. El tridente era fácilmente el más largo de los artículos, tan alto como el propio Poseidón y palpitante con una majestuosa aura verde mar que coincidía con la de Poseidón, quien parecía realmente hipnotizado por lo que sostenía, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo. Que había estado perdido todo este tiempo. Al igual que con Verus y Zeus, se sentía completamente divino en todos los aspectos, y resonaba con Poseidón como si fuera solo una parte de él, tanto física como espiritualmente. Finalmente, estaba Hades, cuyo objeto no parecía un arma en apariencia. En ambas manos, sostenido cerca de su pecho, había un yelmo de bronce increíblemente bien elaborado y sin imperfecciones que secretaba un aura idéntica a la del propio Hades. También se sentía divino en todos los sentidos, pero también tenía esta sensación adicional de, otredad que Verus no podía precisar. Su espada probablemente se sentía más cerca del yelmo, ya que emitía una sensación significativamente más siniestra y oscura a su alrededor en un miasma casi negro que solo se podía ver cuando se miraba fijamente durante el tiempo suficiente. Como si hubiera sido hecho en el pozo más profundo y oscuro de un abismo que todo lo consume. Esos sin duda tienen bastante sensación para ellos, murmuró Demeter con una especie de asombro con las manos entrelazadas ansiosamente sobre su pecho. La diosa en ciernes incapaz de detener el pequeño miedo que la invadía cada vez que miraba a Hades por alguna razón. Por alguna razón para ella, había algo que se sentía realmente mal al respecto. Y parecía que era, e incluso Hestia en menor grado compartían sus sentimientos. Ustedes tres definitivamente se han superado a sí mismos aquí. Prácticamente puedo sentir el inmenso poder que irradian de ellos. Será muy interesante ver qué pueden hacer esos 4 símbolos de poder en el campo de batalla. Temis habló desde su lugar junto a Styx con un tono muy impresionado. Su voz parecía elegante y refinada a pesar de la clara sombra de asombro en sus palabras. Gracias por el cumplido, hermana. Se siente bien verte de nuevo con este gran ojo mío después de tanto tiempo.
Arges hizo un movimiento con la cabeza similar a quitarse el sombrero ante su elogio, antes de volver a centrar su atención en los 4 hermanos. En cualquier caso, espero que ustedes 4 les saquen mucho provecho. Y para que lo sepan, no solo se ven y sienten la parte para todos ustedes. Cada uno tiene sus propias habilidades únicas que estoy seguro. Todos disfrutarán tener a su disposición. Una sonrisa desgarradora apareció en las facciones de los 3 cíclopes una vez que el gigante tuerto mayor dijo esto, dejando en claro que estaban ansiosos por ver sus creaciones en acción. Y por alguna razón, tenía la sensación de que no tendrían que esperar mucho para verlo. Mientras tanto, fuera de la barrera que protege el monte Olimpo, esta magia, no hay duda. Aquí tiene que ser donde se esconden. Hiperión comentó mientras se erguía en toda su altura con una mirada ardiente, sus ojos brillando con el poder divino y la luz celestial mientras mantenía su carro detenido en el aire, a unos 50 metros de la barrera que rodeaba la cumbre. Uno que podía decir solo por la marca tenía las huellas dactilares de Gea y los cíclopes por todas partes. Lo último de lo cual estaba sorprendido de sentir, pero eso rápidamente dio paso a aún más ira, cuando se dio cuenta de quién debe haberlos derrotado para lograr que se pusiera una barrera mágica tan fuerte. Uno que probablemente ni siquiera su verdadera forma divina podría atravesar con fuerza bruta. Puedo sentir no solo el poder de mi madre, sino también el hedor de nuestros hermanos menores tuertos. Solo puedo imaginar cómo reaccionaría nuestro hermano Cronos ante esta noticia. Como si estuvieran fuera, entonces es una garantía de que los Hecatoncheimer también están libres. Teía dijo con frialdad, sentándose majestuosamente en su lugar en el carro con una pierna ágil y curvilínea cruzada sobre otra. Sin embargo, había un indicio de inquietud ante la idea de que los gigantes de 100 manos fueran liberados una vez más, ya que sin duda tendrían un hueso que buscar con su hermano pequeño por lo que les hizo. ¿Quieres que notifique a Cronos ahora de esta ubicación? No. Como te dije antes, no necesito ayuda para derribar a ese hijo de puta. Hiperión declaró fríamente con fuego en sus ojos, mientras su aura celestial irradiaba de su cuerpo, iluminando el cielo a su alrededor como un segundo sol junto al de su propio hijo Helios más lejos en los cielos. Voy a derribar a ese mocoso engreído yo solo, y luego lo arrastraré a él y al resto de sus hermanos de regreso a Otris para que Cronos termine. Ya veo. Entonces, supongo que tienes una idea de cómo sortear esta barrera entonces. Ella lo miró con una pequeña pero cómplice sonrisa. Tengo una idea de cómo podría hacerlo, pero dada la estructura de esta barrera, podría llevarme un poco de tiempo lograrlo. Posiblemente unos días más o menos. Sin embargo, esa pequeña espera no me molesta, siempre y cuando salgo y pongo mis manos en esa pequeña mierda arrogante que se burló de mí. Frunció el ceño profundamente, sus ojos brillantes reflejaban un nivel de malicia que en este punto superaba incluso el que había tenido por su padre bastardo Uranos. La última vez que nos vimos, me hizo seguir tontamente como él quería que lo hiciera, y nos guió a ti y a mí como completos idiotas. Sin embargo, esta vez no. Cuando encuentre una manera de entrar, no será tan afortunado en esto. No perderé el tiempo asediando este lugar yo mismo, y le mostraré a ese arrogante sobrino mío lo poderoso que realmente soy. Una sonrisa cruel se abrió paso hasta sus labios mientras imaginaba el tipo de dolor que le infligiría a Beerus, y también a Styx si era lo suficientemente valiente como para quedarse mientras él obtenía su venganza. ¿Y voy a ir contigo, o prefieres que me quede aquí? Te quedarás aquí en el improbable caso de que las cosas salgan mal. Te daré una señal si de alguna manera logran tomar ventaja sobre mí y atraparme allí, para que puedas retirarte a Otris e informar. Cronos de todo. Entendí. Teía asintió resueltamente, sin dudar ni por un instante de las palabras de su hermano esposo. Quería un plan de respaldo en caso de falla, sin importar cuán pequeña sea la posibilidad. Dado que ella podía decir que él estaba planeando usar su forma divina verdadera tan pronto como llegara allí, o tal vez incluso antes. Asegúrate de darle a ese novato arrogante una paliza extra dura por mí, ¿de acuerdo? HMPH. No te preocupes. Hiperión rió cruelmente. Me aseguraré de mostrarle cuánto error cometió cuando decidió declararnos la guerra. Fin Cap 17.